el Señor puso en mi corazón hablar sobre ese tema tan importante, cómo recibir un milagro de Dios. ¿Cuántos aquí necesitan un milagro de Dios en alguna área de su vida? Yo me levanto las manos y los pies. Todos necesitamos, ¿verdad?, de una intervención. Los niños pueden irse con la maestra. Todos nosotros tenemos que sufrir o tener una intervención de Dios que llamamos de un milagro. ¿Qué es un milagro? Es cuando Dios viene y altera el curso natural de las cosas para cambiar nuestra vida, para bendecirnos. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Y a través de la historia que vamos a leer, hay puntos aquí que nos enseñan, dejó escrito para que pudiéramos aprender. ¿Cuántos saben eso? Que lo que está escrito en la Biblia no es solo para que leas, ¡ay, qué linda historia! No, tiene secretos revelados del cielo para que cuando tú entiendes y agarras la fe, porque la fe viene por escuchar la palabra, por el contacto con la palabra de Dios, desata la fe que tú necesitas para que el milagro ocurra. Y aquí hay enseñanza que nosotros vamos a meditar. Mientras que vamos predicando, usted puede estar orando, Señor, dame esta fe para ese milagro. Necesito ese milagro en mi matrimonio, en mi familia, en mi salud, en mis finanzas. Yo necesito ese milagro en mi trabajo. Yo no sé dónde, pero Dios quiere hacer milagro en tu vida. Dios quiere glorificar su nombre en su vida. Y para que la gente vea que tú recibiste el milagro y después vengan a preguntar a ti, yo también necesito un milagro, ¿qué hiciste? Y entonces usted va a poder enseñar. Así que pon mucha atención, Lucas 7 del 1 al 10, vamos a leer. Del 2 al 6 primero, Lucas 7 del 2 al 6. Y el siervo de un centurión, a quien éste tenía estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando oyó de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, enseguida le rogaron, diciéndoles, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y él nos edificó una sinagoga, que es una congregación para adorar a Dios. Entonces Jesús fue con ellos y cuando ya no estaban lejos de su casa, el centurión romano, que es un oficial romano, él comandaba una centuria, o sea, 100 soldados romanos estaban bajo el comando, por eso se llamaba centurión, porque viene de centuria, de 100 soldados. Entonces era un oficial importante y con mucha autoridad dentro del imperio romano, que era el imperio que en esta época estaba dominando sobre Israel. Y entonces Jesús fue con ellos y cuando ya no estaban lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni siquiera me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz eso, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y volviendo a casa los que habían sido enviados, hallaron sano el siervo que había estado enfermo. Qué poderoso pasaje bíblico de un ejemplo de una sanidad, de un milagro que recibió a distancia. El poder de la palabra de Dios cuando oramos, cuando intercedemos, cuando tú envías una palabra de bendición, muchas veces funciona como un decreto de Dios. Porque si esa es la voluntad de Dios, tú puedes declarar,
tú puedes decretar de acuerdo a la voluntad de Dios y como el Espíritu de Dios pone, y cuando lo hacemos con fe, la palabra va como un tiro y llega al que está necesitado y sucede el milagro. Ese hombre nos mostró a través de esa historia muchas cosas importantes que queremos comentar rapidito para que usted entienda qué debo yo hacer para recibir un milagro. ¿Qué temas importantes, ¿no? A veces ocupamos un milagro, pero no sabemos qué hacer, o a veces estamos haciendo algo de menos, siendo que podíamos hacer más cosas. Más bien es alinearse con la voluntad de Dios. Pero vamos a ver aquí. Lo primero es que él tenía que buenas actitudes. El verso 2 dice que la gente lo quería. Escucha bien, los judíos querían a este hombre, que era el que dominaba sobre ellos. Tiene que ser una persona de buen calibre, de buen proceder, para que la gente que te odia, porque son los que fueron conquistados, los que están esclavizados, porque los romanos trataban re mal los judíos y cualquiera que ellos conquistaban. Entonces, para que los judíos amaran a ese centurión, él realmente tenía que ser una persona que gustaba de hacer las cosas correctamente, que no era cruel, que no era, o sea, una persona maldosa. ¿Sabe? Esa es una primera cosa que nosotros tenemos que aprender a imitar el carácter de Cristo. Permitir que el Espíritu de Dios cambie nuestro carácter. Porque a veces Dios está queriendo levantarte o empoderarte, pero tu mal carácter derrumba todo. ¿Ya vio cosas así? Tu mal carácter lo aborta el plan de Dios. Pero este hombre ya estaba, como decir, preparando el terreno del corazón para recibir milagros de Dios. Entonces, él no solo era bien visto, pero él amaba al siervo que estaba enfermo. Ya vio que hay gente en la posición de ese centurión que podía, pues que muera, ¿no? Es solo un siervo que muera. Como que son solo títeres que ellos usan, pero no aman, no valoran. Pero ese centurión estaba a cada momento mostrando a todos su corazón bueno. Necesitamos preparar la tierra de nuestro corazón. Empezar a buscar el carácter de Cristo en nuestra vida, porque eso ayuda muchísimo. Porque cuando estuvo su siervo, que era un romano, un soldado romano también odiado, estaba enfermo, los judíos que eran para odiar a esa gente, dijeron, ¿sabes qué? Sabemos dónde puede sanar su siervo, Jesucristo. Él es nuestro Mesías. Y convencieron al centurión y él escuchó, cuando él oyó, él escuchó la palabra y tuvo fe y entonces él quiso ir. Mira, aquellos que deberían odiar, buscando ayudar. Eso no es maravilloso, hermanos. Eso solo Dios puede hacer. Pero lo hizo también porque este centurión era una persona honesta, correcta, amorosa. Son calidades que nosotros como cristianos necesitamos crecer en ellas, fructificar en ellas. Porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra. Entonces, ¿qué obras? El carácter de Cristo en ti. Eso él ayuda muchísimo. Entonces, él estimaba las cosas. Colosenses 3:15 dice que la paz de Cristo reine en sus corazones y sean agradecidos. O sea, él era agradecido a Dios por tener aquel siervo que ahorita estaba enfermo. Eso habla que nosotros tenemos que ser agradecidos y amar las cosas que Dios nos dio.
para que cuidemos, ¿verdad? Amas usted, tus hijos, amas tu familia, amas tus colegas, amas tus amigos, amas tus hermanos de la iglesia, ama tus pastores. Entonces hay muchos cristianos que tienen problemas con amar. Pero si quieres recibir milagro, aquí estamos mirando el modelo, que necesitamos ir a la presencia de Dios y humillarnos, reconocer nuestras debilidades. Señor, transfórmame según tu voluntad. También él tenía compasión de los que sufrían. 1 Pedro 3:8, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Mira cuántas características del carácter de Cristo que Dios quiere encontrar en nosotros. Pastor, yo no lo tengo, yo tampoco tenía, pero uno puede buscar a la medida que escucha la palabra, que estás en oración. Sé sincero, porque Dios ya conoce su corazón. Sé sincero, diga, Señor, yo sufro de enojo, yo sufro de envidia, yo sufro de miedos, yo sufro de eso, de aquello, y ayúdame. Yo quiero morir para esas cosas y ser una nueva persona para ti. Y usted va ayudando y pidiendo el Espíritu de Dios y entrando en la palabra y se humillando y pidiendo perdón a Dios. Y el Espíritu de Dios es el que va a hacer esa transformación en su interior. Entonces, ese hombre, aunque no conocía a Jesús, pero él temía a Dios. Él creía en Dios. Y eso lo llevó al segundo paso, que es conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Quién son los que el Espíritu de Dios está trayendo para conocer a Cristo? Los que primero quieren Dios. Los que aman a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo va a traer con cuerdas de amor a conocer a Cristo para recibir salvación. Entonces, él tenía esas buenas actitudes que fue como una preparación del terreno para poder recibir milagro. Porque hay gente que no hace nada de eso ahí que nosotros estamos hablando y quiere recibir milagro. Es por la fe, pero esas cosas son lo que ayudan a que usted crezca en la fe. Porque si uno es reacio al carácter de Cristo, ¿cómo va a tener fe? A veces con una cosa lleva la fe sin obras es muerta. Necesitas tener las obras de Cristo funcionando en su carácter. ¿Cuántos saben que todos nosotros llegamos con el carácter chueco a Cristo, no? Unos llegan así, ¿verdad? Otros llegan así. Todos chuecos para un lado. ¿Quién va a aderezar? Jesús. ¿Por qué usted cree que Jesús era carpintero? Porque él sabía aderezar a Pablo chueco. Porque ya veo que hay gente diciendo, no, pastor, es que Pablo que nace chueco, muere chueco. ¿Cuántos ya escucharon esas mentiras del diablo? Porque Jesús puede aderezar el carácter de cualquier persona. Y ahí eso es lo que va preparando el corazón para que uno, cuando escuche hablar de Jesús, cuando escuche el Evangelio, al invés de rechazar el Evangelio, lo abraza, lo acepta, lo cree. Y ahí el milagro de Dios va a suceder. La segunda cosa que miramos ahí en esa historia es que buscó ayuda de Dios delante de un problema imposible a los hombres. Ya habían gastado con los doctores, con los médicos, con remedios, y ese siervo estaba cada vez peor. Necesitaba un milagro de sanidad. No desistieron. ¿Cuántas veces, no, personas reciben esa noticia de los doctores? Lo siento, pero ya no hay nada que hacer. Vaya a tu casa a morir allá. Eso ya dijeron a mis padres y Dios los sanó. ¿Ah? Dios es un Dios de milagros.
Pero los que no conocen a Dios ahí se quedan, ¿verdad? No, el doctor dijo que ya no hay recursos, no hay remedio, entonces me voy a morir. Y ahí entra en depresión y ahí se muere más rápido todavía. Pero cuando usted cree en Dios, cuando usted pone su fe en Jesús, usted va a buscar a Cristo y va a recibir el milagro para la gloria de Dios. Amén. En Salmo 37, verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Vamos a hacer una oración aquí. Diga, Señor Jesús, te agradezco por todas las bendiciones que tú me has dado y has puesto en mis manos. Soy grato a ti por todo eso. Señor Jesús, dame más compasión para ayudar a las personas que conviven conmigo. Las personas que están sufriendo, que yo encuentre en el camino, dame esa compasión para poder ayudarlas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mira, el Espíritu Santo está preparando su corazón hoy aquí para usted recibir el milagro. Porque yo sé que usted ya oró quizás por años y nunca llegó el milagro. Puede ser por estas cosas que estamos hablando hoy aquí. Buscó ayuda de Dios. Vamos a orar entregando ese problema al Señor. Ahí dice que entrega al Señor tu camino. O sea, hay cosas que entre más usted mete la mano para querer hacer, empeora. Porque ese es un problema para Dios. Principalmente cuando son problemas de matrimonio, cosas así más difíciles. Entre más tú quieres hacer lo suyo para querer ayudar, lo está empeorando. Es un momento de entregar a Dios ese problema. Yo no sé qué problema ha afligido tu alma, pero en ese momento vamos a entregar al Señor. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te entregamos esos problemas que están nos agobiando, que están destruyendo nuestra esperanza, nuestra paz, que hemos tratado de resolver y no hemos podido. Señor, parece que solo está empeorando. Pero hoy, Señor, entrego a ti. Y como dice tu palabra, confío en ti, Señor. Yo creo que tú puedes hacer ese milagro. Y yo sé que tú lo harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tremendo. ¿Qué más que podemos aprender? Oyó y luego creyó en Jesús. Cuando le llegó la noticia de que Jesús podía sanar, mientras otros rechazaban esa idea y actuaban con incredulidad, este hombre, porque ya tenía ese proceso de Dios sucediendo en su corazón, de ablandar la tierra del corazón. Cuando llegó la semilla del evangelio, la tierra ya no estaba dura. La tierra del corazón ya no tenía piedras ni espinos. Fue fácil de penetrar cuando él escuchó que Jesús estaba estaba cerca y que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que él podía sanar a ese siervo. Él creyó al momento que escuchó. ¿Ha usted creído cuando escucha la palabra de Dios? Qué bueno que escuchas la palabra, pero no sirve de mucho si cuando escucha no cree. Por ejemplo, estamos hablando que Dios puede hacer un milagro y usted está escuchando ahí, quizás está pensando, no, pastor, es que usted no conoce a mi esposa. Es que usted no conoce a mi marido. Es que usted no conoce a mi suegra. Es que usted no conoce a mi patrón. Es que usted no conoce mi historia, mi pasado horrible. Entonces no estás creyendo, estás justificando su incredulidad. Ahí está la respuesta porque no reciben milagro.
Porque cuando se habla la palabra, a otra vez voy a decir aquí, que Dios te prospera cuando usted es generoso y en ese momento, al invés de creer, usted traba su mente. No es que por eso, es porque aquello, y no hace lo que tiene que hacer. ¿Me van siguiendo? Cualquier tema que Dios esté hablando contigo, que la palabra de Dios está hablando, ¿cómo tú lo tomas? ¿Con incredulidad, con rechazo o con aceptación y fe? Eso va a hacer toda la diferencia para recibir el milagro. Necesitas creer. Diga, yo decido creer en tu palabra, en tu voluntad y en tu milagro para mi vida. Amén. Entonces, tienes que poner atención porque el enemigo ataca mucho la mente. El diablo edifica fortalezas mentales que tiene la función de impedir que la palabra de Dios cale en su corazón y trabaje. Pero en el nombre de Jesús, esas fortalezas mentales están cayendo por tierra ahora mismo por el poder de la palabra de Dios. Usted cree, de un aplauso porque el Señor está hablando con su palabra poderosa y está destruyendo las edificaciones del diablo en su corazón, que lo único que han hecho, esos pensamientos, esas ideologías, esas maneras de pensar que son antibíblicas, lo que han hecho es impedir que el poder de Dios y los milagros de Dios sucedan en su vida. Entonces una persona puede estar congregando por 10, 20, 30, 40, 50 años en una iglesia y nunca recibir un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque siempre que escuchaba la palabra no creía. Tenía justificativa, se levantaba la muralla del diablo, de la incredulidad, de la duda, del rechazo, y esa palabra de Dios no calaba en el corazón. Entonces, permita que Dios hable su corazón. Desea obedecer y creer la palabra, porque ahí usted está cooperando con el Espíritu Santo. ¿Quién trae la fe para el milagro? El Espíritu Santo. Nosotros no tenemos esa fe para ser salvos, no tenemos la fe para recibir milagro. ¿De dónde viene? Es un don de Dios, el don de la fe. Viene por el Espíritu de Dios. ¿En qué momento? En el momento que usted escuchó la palabra y la aceptó, creyó en ella. Por encima de las circunstancias, usted creyó en ella. Ahí estás a punto de recibir su milagro. Amén. Qué tremendo. Eso fue lo que hizo ese centurión. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hechos 16:30 y 31. La promesa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya ves que ahí no hay pero. No es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano. Esos son, no hay cómo salvar. No. Tumba todo eso por tierra. Simplemente cree en la promesa de Dios y usted va a recibir milagro. Eso fue lo que hizo el centurión. Cuando escuchó, creyó y tomó acción de ir. ¿Qué más? Pidió a Jesús con insistencia. Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Jesús estaba haciendo la obra según Dios le dirigía, y llegaron los judíos y empezaron a clamar, Jesús, por favor, aquí está el centurión, sabemos que él es romano, pero él nos ayudó. Él construyó una sinagoga para nosotros. Él ama a Dios, al igual que nosotros. Por favor, o sea, empezaron a orar y a clamar hasta el momento que Jesús paró de atender a los judíos, porque Él vino para los suyos. Por eso que Jesús se enfocaba primero en sanar a los descendientes de Abraham, los judíos, porque era su Mesías.
Y él tenía su tiempo contado, ¿no? En 3 años y medio él tenía que hacer la obra completa. Y en aquel tiempo no tenía avión, ni coche, ni teléfono, ni celular, ni nada. Todo era más despacio y más costoso. Entonces él tenía su tiempo cronometrado. Y llega ese hombre que es pagano queriendo un milagro. Pero como los judíos rogaron, mire, ¿sabe qué es eso? Intercesión. Porque a veces la persona que necesita un milagro tiene impedimentos para recibir el milagro. Pero si tú oras, si tú intercedes por esa persona, Dios va a remover el impedimento y lo va a hacer. Amén. Mira, mi papá estaba como la película Duro de Salvar. Entre más orábamos, peor quedaba. Pero entonces un día fui a orar, estaba triste porque no miraba resultado. ¿Cuántos ya quedaron tristes porque no miró resultado de su oración? ¿Verdad? Y fui a orar en un monte que había cerca de la ciudad. Y oré por unas 3 horas ahí bajo un árbol. Era un sábado en la tarde. Y después cuando iba a regresar, Dios me dijo, regresa por el otro lado de la montaña. Ahí mi mente ya se levanta la lógica, ¿no? La lógica también es enemigo muchas veces. La lógica, no, pero ahí es el lado más largo. ¿Para qué vas ahí se cansar por el lado doble de distancia, siendo que puede ir por en que veniste? Pero uno aprende con Dios, ¿no? No, mejor obedecer a Dios. Y fui por el camino más largo, doble distancia. Y de pronto en la mitad del camino de regreso escuché unas canciones que había gente orando y me metí así bajo, que es un bosque, ¿no? Y había unos 20 o 30 cristianos ahí con guitarra, haciendo una alabanza, orando. Y sentí la presencia de Dios y me metí ahí con ellos. No conocía a nadie. Y ellos estaban terminando. Y entonces había una pastora ahí que estaba coordinando esta oración. Eso fue en Brasil. Entonces yo me acerqué y dije, ¿puedes orar por mí? Eso fue todo lo que hice. Que dice, él sí, y empezó a orar. Y Dios la tomó. Y ella dijo así, usted se preocupa mucho por la salvación de su papá. Ahí yo empecé a llorar porque ella no sabía. No sabía, pero Dios revela. Y ella dice así, algo que me marcó. Él dice, tu papá tiene un corazón muy duro, pero por tu fe y por tus oraciones, la gracia de Dios lo va a alcanzar. Ahí está la intercesión. Por tu fe y diga a la persona que está sola, por tu fe, por tus oraciones, vas a lograr. Y él me dijo, pero yo veo a su papá dentro de un hospital y va a necesitar que él pase por ese quebrantamiento. Y cuando sucede ese día que él está en el hospital, ahí casi muriendo, va a ser el día que la gracia de Dios lo va a alcanzar. 3 años después de esa profecía, mi papá fue tuvo un paro cardíaco y fue al hospital casi muriendo. Y Dios usó una doctora ahí adentro que era cristiana. Y oró por él y él sintió el fuego de Dios y ahí levantó su manita ahí en la cama y aceptó a Cristo. Dios bendijo la cirugía que no necesitó abrir el pecho, se logró por catéter y él quedó solo 4 días ahí. Y cuando él salió del hospital, cuando él veía a alguien fumando, tomando, él sentía asco, siendo que él era dependiente de esas cosas. Él no tenía fuerza de sí mismo para librarse de eso, pero nada es imposible para Dios. Amén, un aplauso al Señor, porque Dios es fiel, Dios es poderoso, y ahora en octubre va a ser él 92 años de edad para la gloria de Dios. Para quien ya iba muriendo a los 50, Dios le añadió 40 años
más de vida, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Necesitas creer. Pero en esa lección estamos mirando cosas que Dios preparó de antemano en el corazón de ese centurión para que pudiera ayudar la fe para obtener el milagro. Por eso es que uno tiene que venir a la iglesia, tiene que estar orando, tiene que estar leyendo la Biblia, tiene que estar entrando en la presencia de Dios diciendo, Señor, cambia mi carácter. Señor, ayúdame con eso, ayúdame con aquello, ten misericordia de mí. Todo eso le va preparando su corazón para que tú tengas ese nivel de fe necesario para recibir el milagro de Dios. Milagro grande ocupa fe grande. Milagro chiquito, fe chiquita. Así de fácil para que usted entienda. Entonces, hay gente que está con la fe chiquita y necesita milagro grande. No vas a lograr con esa fe chiquita. Necesita crecer en la fe. A través de una vida de oración, de escuchar la palabra, de dejar que la palabra de Dios confronte su carácter, de humillarse delante de Dios, de congregar, de hacer las cosas que la palabra de Dios básicas que pide, que es orar, que es compartir de Cristo, que es amar a Dios, que es alabar al Señor. O sea, cosas básicas. Si no estás haciendo ni el básico, ¿cómo quieres recibir ese milagrote que necesitas? Tal vez Dios está explicando por qué muchos no reciben milagros. Y ahí después viene el espíritu de envidia. Sí, porque, pastor, estoy triste. ¿Por qué? Porque ese hermano tiene 1 año que está en la iglesia y ya recibió todos los milagros que yo tengo 10 años pidiendo. Es que Dios ama más a él que a mí. No, es que él se entregó total y usted se entregó partes. Su entrega no es completa. Escucha eso. Necesitas entregar total a Dios. Hay gente que entregó partes y quiere andar y recibir como uno que entregó total. Dios es justo, hermanos. Yo siempre doy como ejemplo el relacionamiento de matrimonio. Usted no puede llegar y decir a tu cónyuge, ¿sabes qué? Me voy a entregar a ti en parte. 6 días de la semana quedo contigo y 1 día quedo con otro. ¿Verdad que no? Tiene que ser o todo o nada, entrega total. Entonces, para Dios hay que entregar totalmente el corazón. Pero hay gente que hace negocio, ¿no? Dios, yo voy a entregar esa parte aquí, pero esa otra aquí yo todavía la voy a controlar. Todavía voy a hacer a mi modo. No funciona así. El evangelio es una entrega. Usted se entrega, usted confía y Dios va a hacer. Porque, no sé si usted ya notó, pero cuando tú quieres hacer con tu manota, estropea todo, empeora todo, porque Dios sabe la manera correcta de hacer. Por eso tenemos que ir a Él para que Él haga ese milagro que nosotros no podemos hacer. Amén. ¿Qué más? Él era generoso para con la casa de Dios porque construyó una sinagoga y ayudaba. O sea, él ponía la mano aquí en la billetera y ayudaba. ¿No es tremendo eso? Porque los romanos tenían otras religiones, eran paganos, ellos tenían muchos falsos dioses. Pero él sabía que el Dios verdadero estaba ahí con Israel. El creador del universo eligió a un pueblo. Y él entonces empezó a aportar, porque a veces hay personas que ayudan solo con palabras, pero él se ayudaba con palabras y con acción. Él de su bolsillo, de su salario, él levantó una sinagoga, o sea, una congregación para Dios. Eso es fe. Por eso él recibió su milagro.
porque era una fe con obras y no una fe sin obras. Entonces va pensando ahí. Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que riega también será regado. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medieres, se os volverá a medir. Eso habla de qué? De desarrollar un corazón generoso. Generoso. Con cualquier cosa que Dios quiera que usted ayude. Necesitas aprender, porque en el mundo aprendemos a ser tacaños. El mundo enseña eso. No dé nada porque mañana te va a faltar. No ayude, problema de esa persona que va a freír churros, usted se queda ahí con lo tuyo. Eso es lo que el mundo enseña, pero si usted viene a Cristo, esas cosas tienen que morir para que el carácter de Cristo venga a reinar en su corazón y ahí usted va a experimentar el poder de Dios, los milagros de Dios. Ser generoso. Diga, Señor Jesús, yo renuncio a la avaricia y el temor a dar. Yo quiero tener un corazón generoso. Ayúdame, Señor Jesús, con esto. Amén. ¿Qué más hizo él? Se humilló. Imagina, un oficial romano se humillando al pueblo que él esclavizó, que estaba esclavo. ¿Miró? Esa es humillación. Pero hay gente que no quiere humillarse. No. Por eso yo no perdono. Por eso yo no ayudo. Es que yo soy raza superior. Es que yo soy mero, ¿verdad? No me voy a humillar. Pues con Dios, si tú no aprendes a humillar, no recibes nada. Porque el hecho de ser salvo es humillarse, porque la puerta es estrecha. Entonces hay que humillarse al pasar por Cristo. No puedes entrar como tú quieres, sino que hay que humillarse, reconocer que es un pecador miserable que está yendo al infierno y que necesita de salvación. Ese es humillarse. Y mucha gente no quiere humillar porque tiene diplomas, porque tiene dinero, porque tiene influencia en la sociedad, porque tiene un cargo político. Se cree, ¿y qué hace? Estás abortando el milagro que Dios quería hacer en su vida con su orgullo. Entonces, humíllate delante de Dios. Santiago 4:6, por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildes no es tener poco dinero. Yo conozco gente que no tiene dinero y son súper orgullosos. Y gente que tiene mucho dinero, mucho estudio y son humildes. Entonces no es la situación financiera que va a determinar quién es humilde, es la actitud del corazón. Eso es lo que determina quién es humilde para Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero que Dios me esté resistiendo. Si el diablo, cuando el diablo te resiste, ya es feo. Y si Dios está resistiendo. Entonces, a veces la gente llega, pastor, ora por mí porque siento una resistencia del diablo. Y vamos a orar y Dios dice, no es el diablo, soy yo que estoy resistiendo porque es orgulloso. Mira el tamaño del copete. ¿Ah? El nariz. Para arriba, ¿sí? Ahí Dios dice, soy yo que estoy resistiendo, no es el diablo, soy yo. Ahí está. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, Dios me quebró mucho en eso. Solo para que tengan una idea, yo era universitario, clase media, y Dios me puso a congregar en una iglesia donde todos los pastores y obreros eran semi-analfabetos.
no sabía mucho leer la Biblia o leer las cosas. Nomás leía la Biblia por milagro de Dios, pero se les daba un periódico, empezaba así. Pero ellos eran sinceros, eran de oración, tenían fe genuina y Dios usó ellos para quebrarme. Yo quería escapar de Dios, no, aquí. Y otra vez quería escapar para acá y Dios, no, aquí, usted se queda aquí. Porque si tú no te humillas, no va a servir para el propósito que yo tengo en su vida. Entonces Dios tiene gran propósito en la vida de cada uno de ustedes. Pero a veces la soberbia, el orgullo está impidiendo. Y ese hombre supo humillarse delante de un pueblo que estaba en esclavitud bajo ellos. Mira qué tremendo es, hermano. Y Dios me quebró bonito porque yo tenía tres rechazos en mi corazón que vino gratis. El diablo puso ahí. A mí no me gustaba a los judíos, ni gente de color, y cristiano peor. Ahí que Dios usó a mi prima que era cristiana para orar por mí y empezar mi liberación, mi salvación en Cristo. Después Dios usó a un hombre de color que no tenía estudio para ser mi discipulador. Y después de algunos años descubrí que era descendiente de judío. Me quebró 3 veces. Yo no sé en qué área que Dios te va a quebrar, pero prepárate. Pero es para tu bien. Es para que tú puedas recibir su milagro. Tú puedes andar con Dios. Entonces Dios sabe quebrar a uno. ¿Qué más? Conocí el poder de la palabra. Marcos 11:22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Qué tremendo. Ahí está hablando de no dudar. Diga, yo renuncio a toda duda en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Jesús. Yo decido creer en la palabra de Dios. Amén. Hay que estar entendiendo y conocer que hay poder en la palabra. La palabra que sale de su boca tiene poder para matar o para edificar. Si alineamos nuestra boca con la boca de Dios, vamos a hablar palabras que edifican su vida y la vida de la gente que te escucha. Pero si nos alineamos con la carne o con el enemigo, nuestra boca va a ser un túmulo de hablar palabras de muerte, de destrucción, de desánimo, de hechicería, de todo eso. Entonces tu boca tiene que ser puerta de bendición para su vida y para que la gente que escuche. Entonces pone su manita aquí en su boca, hacia un lado. Diga, Señor Jesús, entrego mi boca a ti. Renuncio a la boca impura, a las palabras necias. Y me alineo con tu palabra. Y declaro que mi boca es la boca de Jesús, hablando en la tierra. Amén. Qué tremendo. Porque a veces uno en la mañana oró, ¿no? Vamos que te llegó un super bill para pagar. Y no tienes el dinero. Y ahí en la mañana usted ora. Señor, aquí está el bill, ten misericordia. Ok. El diablo sabe que Dios te va a contestar. Entonces el diablo va desesperadamente usar a alguien para robar su fe, para que tú no recibas. Entonces más tarde, en el mismo día, llega una persona y dice, escuche aquel bill, ¿verdad que está duro? Aquel bill no vas a pagar, ¿verdad? Ahí usted se alinea con el enemigo. Oh, sí, ese bill ahí nunca lo voy a pagar. Usted anuló su oración con sus palabras. ¿Ya ves? Y uno hace eso a veces sin notar,
pero era todo que el enemigo necesitaba para robar tu fe para recibir tu milagro. Pero hoy en el nombre de Jesús, usted se alinea con la voluntad de Dios. Ahí dice, lo que dijere, le será hecho. Claro que es lo que Dios puso en su boca, ¿no? Lo que dijere, que está de acuerdo a la voluntad de Dios, se va a cumplir. Amén. Porque Dios tampoco va a estar sometido a tu palabra de usted. Nuestra boca tiene que someterse, alinearse con la boca de Jesús. Ahí tú puedes hablar lo que Dios está hablando en el cielo. Lo que Dios está hablando en el trono para ti o para otra persona, eso es lo que usted tiene que hablar. Y va a suceder en el nombre de Jesús. ¿Ven? Ahorita vamos a orar al final y usted va a estar enviando esa palabra sobre el problema, sobre su familia, y Dios va a estar haciendo el milagro. Él entendía la autoridad y la sumisión. O sea, él creyó que Jesús tenía autoridad y poder para sanar a la persona sin necesitar de ir físicamente allá. Envía tu palabra y mi siervo será sano. Y eso impactó a Jesús ver ese grado de fe. 1 Samuel 15:23, porque la rebeldía es como el pecado y adivinación, y como iniquidad, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Mira qué tremendo. Cuando nosotros somos rebeldes, porque el contrario de la autoridad y sumisión a la palabra es la rebeldía. ¿Cuántas veces que personas están sufriendo hablando de cristianos? Porque Dios les dice para hacer eso y están haciendo aquello. ¿Conoce gente así? Yo conozco. Aunque usted enseña la Biblia, hermano, aquí está escrito aquí, ¿por qué estás haciendo lo contrario? Y ahí sale con excusas, con justificativas. Eso se llama rebeldía. Y la rebeldía es lo mismo que adivinación e idolatría. Es una obstinación a hacer lo que uno quiere y no lo que dice la palabra, no lo que Dios quiere. ¿Ve cuántas cosas podría ser impedimento para usted recibir su milagro? Y cuántas cosas Dios está haciendo hoy para remover esos obstáculos para que tu milagro venga. Y en el nombre de Jesús ya va a venir a partir de hoy para muchos. Amén. Porque Dios va a manifestar. Mostró su fe a Jesús a través de sus palabras. No necesito que usted vaya a mi casa, no soy digno de que tú vayas, envía tu palabra. ¿Sabe qué está mostrando? Fe. Mostró fe. En Juan 11:40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sabe? Si quieres llamar la atención de Dios para ti, si quieres que la mirada de Dios esté en ti, muestra tu fe. Si tú muestras tu problema, hay mucha gente con problemas. Si tú muestras tus obras, muestra fe. Porque hay gente que hace buenas obras pero no tiene fe. Lo que atrae el corazón, la mirada de Dios a su vida es la fe. Por eso dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra. Y si por alguna razón no estás creyendo, estás dudando, ore. Señor, yo leo eso y no lo creo. Ayúdame mi incredulidad. Señor, yo veo eso aquí, pero no, algo en mí no acepta eso. Vaya a la oración, humíllate delante del Señor.
Busca eliminar esa duda y entender la palabra de Dios para que tu fe se levante y el milagro de Dios ocurra. Pero hay gente que se queda con la duda para siempre, guardadita como recuerdo. Y siempre que ocupa el milagro, esa duda es como una espada que el diablo levanta y roba tu fe y roba tu bendición. Entonces, no permita dudas e incredulidad habitar en su corazón. Necesitas creer en la palabra y que Dios quiere hacer un milagro en su vida. Nadie merece. Es por la fe. Y último, para que oremos, Él testificó del milagro recibido. Una vez que fue sano su siervo, toda la ciudad, toda la gente supo que su siervo fue sanado a la distancia. En Romanos 4:20, tampoco duró por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él empezó a dar gloria a Dios delante de toda la gente. Jesús sanó mi siervo. Jesús envió su palabra. Él es real, Él es verdadero, Él es poderoso. Y eso ayudó a consolidar la bendición. Escucha bien. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas que reciben unos super milagros de Dios, unos libramentos y zip, calladito? Cuando es chisme, habla para todo el mundo, ¿no? Chismea con todo. Pero cuando recibe un milagro de Dios, una respuesta, calladito. ¿Quién gana con eso? El diablo, porque toda la gente empieza a pensar que Dios no existe o que Dios no está haciendo nada. Porque los que están recibiendo los milagros están callados. Por eso, pastores, que yo no sé cómo evangelizar, cuenta tu testimonio. Cuenta un milagro, una sanidad, una intervención que Dios hizo en su vida. Con esto ya, hermano. Dé gloria a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. No te quedes callado. Porque eso no agrada al Señor. ¿Sabe? Cuando Dios mira que a usted le gusta estar andando contando bendición, Él te va a bendecir más. Él te va a bendecir más. Pero si Dios te bendice, usted siempre está callado, eso puede ser un impedimento para que recibas milagros de Dios. Porque una de las razones que Dios hace milagros es para que la gente sepa que Él es poderoso, que Él existe, que Él bendice a aquellos que creen en Él y que si fulanito recibió, yo también puedo recibir. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Yo no sé en qué área que tú necesitas un milagro. Pero Dios va a tocar su vida. Dios va a hacer la obra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres santo, tú eres poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos que tú eres Dios de milagros. Señor, en esa tarde estamos entregando a ti ese problema, esa situación, y queremos enviar esa palabra de sanidad. Ese milagro, Señor, va a suceder en el nombre de Jesús para tu gloria. Padre, nos humillamos delante de ti, Señor. Decidimos creer en tu promesa. Decidimos creer en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo empiece, Señor, a mover en ese lugar. Señor, en el nombre de Jesús, levanta esa fe en el corazón de cada uno que está escuchando esa palabra. Hay un momento ahora, hay una unción de Dios que se está manifestando ahora para que usted pueda lanzar la palabra como aquel hombre creyó. Lanza la palabra y mi siervo será sano. En el nombre de Jesús empieza usted a lanzar, porque tú tienes la boca de Jesús ahora. Lanza esa palabra ahora sobre su problema. Lanza esa palabra ahora sobre esa situación que parece
parece difícil, lanza esa palabra de sanidad sobre esa persona que está enferma ahí en su casa, en el hospital. Lanza esa palabra de victoria en esa situación financiera, en esta deuda. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres Jehová Jireh, y declaramos, Señor, que tú eres poderoso para quitar esa deuda, para prosperar sus hijos. Padre, tú eres poderoso para sanar a esa persona que está enferma. Señor, como iglesia, en el nombre de Jesús enviamos palabra de sanidad, cesando el que está enfermo ahora. Tú que estás por la internet, pon la mano ahora sobre su lugar de su enfermedad o sobre su cabeza. En el nombre de Jesús, ustedes que están aquí también, pon la mano sobre su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos ahora, porque es tu voluntad sanar a la gente. Cesando ahora en el nombre de Jesús. Entregamos a ti esa enfermedad, porque está escrito que por tus llagas fuimos sanados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiebra ahora, Señor Dios, toda incredulidad. Señor, tira por tierra ahora, Señor Dios, toda edificación que el enemigo hizo en la mente, en el corazón de duda, de incredulidad. Se quiebra ahora por la sangre de Jesús. Espíritu de Dios, visita ahora, Señor Dios. Toma en tus manos esa situación, Padre. Padre, necesitamos un milagro. Señor, visita esa familia. Cambia a ese hombre, cambia a esa mujer. Señor, levanta a esa persona. Padre, da victoria en ese proceso, en la justicia. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro abogado, Señor Jesús. Toma esta causa en tus manos. Señor Dios, renueva nuestra fe, renueva nuestra mente. Aviva tu obra, aviva, Señor Dios. Salva a mis hijos, salva a mi cónyuge, salva a mis familiares, salva a mis colegas de trabajo. Empieza a orar por su familia ahora. Empieza a orar ahora por tus familiares, por tus colegas de trabajo, por tus vecinos, porque Dios va a estar enviando palabra. Hay ángeles de Dios activados ahora por tu oración, por tus palabras. Por tus palabras será sano, por tus palabras será liberado, por tus palabras será prosperado. En el nombre de Jesús envía palabra, envía palabra. Oh Dios poderoso, Ramakata, Rabasai, todos orando, ora con fe, ahora levanta su mano y abre su boca y lanza esa palabra. Señor, cambia ese hombre, cambia esa mujer, cambia ese hijo que está en esa situación, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ordenamos que Satanás suelte esa familia, que ese espíritu de enfermedad suelte esa persona que está enferma, en el nombre de Jesús. Padre, abre las ventanas de los cielos y desata esa bendición financiera que tu hijo, que tu hija necesita. Padre, en el nombre de Jesús, transforma ese corazón de piedra en un corazón que ama a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que se active el don de la fe, que se active ahora el don de la fe. Padre, oramos para la vida de oración de la iglesia, de cada uno. Padre, remueve todo impedimento, todo bloqueo en la oración. Espíritu de Dios, empieza a mover ahora. Oh, Rabacaya, Rababashete, Remecanta, Ramayas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, visita a tu pueblo, Padre. Señor, visita a aquellos que han entregado sus vidas a Cristo solo por la mitad. Ten misericordia, Padre, pues esa gente que no ha podido recibir un milagro, aunque están a años, a décadas, congregando en una iglesia, creyendo en Jesús, pero no han podido. Padre, oramos para que tu Espíritu ayude a esa gente, ayuda, Señor, a remover esos obstáculos, oh Dios, del milagro. Padre, en el nombre de Jesús, prepara el corazón de la gente para recibir milagro. Levanta sus manos, Padre, pedimos que tú unjas estas manos para hacer milagros, para sanar enfermos. Diga, en el nombre de Jesús, yo declaro y creo que mis manos son las manos de Jesús para sanar los enfermos, para liberar los cautivos y para prosperar en donde yo ponga mi mano. Mis manos son ungidas y santificadas por la sangre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por mis manos, por las obras que hago en tu Espíritu.
en el nombre de Jesús. Amén. Y a mí ahora con esas manos aplaudo al Señor y dé gloria a Dios, porque Él es santo, Él es fiel. Más fuerte ese aplauso. Dé glorias a Dios, diga glorias a Dios, glorias Padre. Gracias Señor Jesús, gracias Padre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios los